Capítulo 435. Escuchando el silencio. Sunny se estremeció. La voz que escuchó no era la suya. Sonaba agradable y tranquila, como si viniera de la oscuridad del cielo inferior mismo. ¿Finalmente lo he perdido? Su primer pensamiento fue que se había vuelto loco de nuevo y ahora estaba escuchando cosas. Su segundo pensamiento fue mucho menos reconfortante. Maldición. ¿Había convocado a algún titán impío desde las profundidades del cielo inferior, después de todo? Sunny extendió una mano, listo para manifestar la visión cruel, pero luego vaciló. Si el dueño de la voz no era una invención de su imaginación, sino un ser aterrador del vacío, ¿era realmente sabio agitarlo? ¿Acaso la hoja plateada haría algo contra él? Tranquilízate, tranquilízate. Tal vez solo imaginaste todo esto. Como si respondiera a sus pensamientos, el vacío rió suavemente. Ah, mis disculpas. Parece que te he asustado. Sunny se atragantó. La agradable voz parecía pertenecer a un joven, pero no importaba cuánto mirara hacia la oscuridad, no podía ver a nadie, ni nada, cerca. Recordó su primer encuentro con Kai, pero esta vez, las cosas eran mucho más aterradoras. No te preocupes. Solo, no esperaba escuchar la voz de otro humano aquí. Tú, eres humano, ¿verdad? El vacío permaneció en silencio por un momento, luego respondió en un tono neutral. ¿Un humano? Supongo que solía ser humano. Sunny se dio cuenta de que ni siquiera podía señalar la dirección de donde venía la voz. Simplemente estaba allí, de alguna manera. En todas partes. A su alrededor. Se tensó y preguntó con cautela. ¿Solía ser? Entonces, ¿qué eres ahora? La voz desapareció por unos momentos, luego suspiró. Finalmente, respondió. Perdido. Sunny parpadeó. ¿Qué demonios quiere decir? ¿Perdido? ¿Cómo perdido en el cielo de abajo? La oscuridad soltó una risa triste. No. No en el cielo de abajo. Mientras Sunny sentía escalofríos recorrer su espalda, añadió vacilante. Lo siento. No he hablado con nadie en mucho tiempo. En lugar de perdido, sería más apropiado decir que soy uno de los perdidos. Mi cuerpo en el mundo de la vigilia fue destruido, pero mi alma sigue existiendo aquí, en el reino de los sueños. Espero que esa explicación sea más clara. Uno de los perdidos. Sunny conocía a estas personas, aunque nunca había conocido a una en persona. Así como había huecos, personas cuyas almas fueron destruidas, dejando un cuerpo vacío atrás, también estaban los perdidos. Personas cuyos cuerpos de alguna manera murieron en el mundo real, dejando sus almas varadas en el reino de los sueños. No había muchos de ellos, ya que la mayoría de las veces el alma perecía poco después de que el cuerpo lo hiciera, pero había algunos. Saber que el dueño de la voz era una de estas almas perdidas hizo que Sunny se relajara un poco, aunque no tenía ninguna razón para creer que el desconocido le estaba diciendo la verdad. Podría haber sido una criatura de pesadilla, después de todo. O algo peor. Pero incluso si estaba perdido, eso no explicaba cómo podían conversar. Los perdidos, según lo que Sunny sabía, eran como cualquier otro despierto en el reino de los sueños. Solo que no podían regresar al mundo real. Lo que ciertamente no eran voces sin cuerpo que venían desde el vacío. Cambió ligeramente su peso, listo para hacer algo para protegerse, si fuera necesario, y preguntó. Lamento escuchar eso, pero ¿cómo es que puedo escuchar tu voz pero no puedo verte? La voz persistió durante un tiempo, luego respondió con un poco de diversión. Esa es una buena pregunta. Sunny esperó pacientemente a que ampliara esa respuesta, pero parecía ser todo. Un poco irritado, dijo. Bueno, ¿no vas a explicar? En cambio, la voz preguntó de repente. ¿Por qué estás descendiendo al cielo de abajo? Este es un lugar muy peligroso. Sunny parpadeó un par de veces, luego tosió.
Ah, bueno, verás, no es tanto que esté descendiendo al cielo de abajo como que estoy cayendo en él. Quedé atrapado en una isla debido al aplastamiento y, lamentablemente, esa isla se desprendió de su cadena. Así que tuve que saltar. Y aquí estoy. Entonces, frunció el ceño. Espera, ¿un lugar peligroso? ¿Por qué es peligroso? No he visto nada peligroso en este horrible agujero en ninguna parte. La voz persistió por un tiempo, luego suspiró con pesar. Ya verás. Cuando llegues a las estrellas, entonces verás. Entonces, desapareció. Sunny miró fijamente hacia la oscuridad, un poco perturbado. Una profunda arruga apareció en su rostro, ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasará cuando llegue a las estrellas? pero no hubo respuesta. No importaba cuánto tiempo Sunny esperara, la voz no volvió a hablarle. El vacío estaba en silencio y vacío, tal como había sido antes. Al final, simplemente se masajeó las sienes y maldijo. ¿Qué demonios fue eso? ¿Se imaginó todo? ¿Habrá finalmente enloquecido su mente? Sunny miró fijamente la roca ordinaria, como si esperara que realmente hablara y corroborara su historia. Lamentablemente, la memoria solo podía repetir los sonidos que había escuchado recientemente. Espera, los sonidos que había escuchado. Apresuradamente, Sunny ordenó a la roca ordinaria que repitiera todo lo que había grabado en los últimos minutos. Luego, sintiendo el sudor frío aparecer en su frente, escuchó su propia voz hablando con la nada. Sus palabras se repitieron, pero donde deberían haber estado las palabras de la extraña voz, no había nada más que silencio. Descartando la roca ordinaria, Sunny se agarró el cabello y gimió. Estoy loco, me he vuelto completamente loco, maldición. Apenas han pasado 4 días y ya estoy volviendo a ser un lunático. Ni siquiera pasó una semana completa y ya estaba volviéndose loco. Esta es la peor vacación de todas. Después de un rato, frunció el ceño. A pesar de estar casi seguro de que todo esto era solo un síntoma de su cordura desmoronándose lentamente, Sunny se arrastró cautelosamente hacia el borde del cofre y miró hacia abajo, hacia las estrellas brillantes y distantes. ¿Estaba imaginando cosas o parecían estar un poco más cerca? Capítulo 436. Nada de qué preocuparse. Después de la conversación con la voz incorpórea del vacío, ya sea real o no, Sunny se sintió diferente. No exactamente mejor, pero al menos no tan perdido y desorientado como antes. Sería realmente irónico si la voz fuera solo un producto de mi imaginación, ¿no? El vacío a su alrededor ya no parecía tan vacío. Incluso si ahora estaba lleno de peligro potencial, el peligro era mejor que nada. Cualquier cosa era mejor que nada. Después de 4 días en el silencio interminable del abismo oscuro, Sunny se dio cuenta de lo terrible que era la nada. La mente humana simplemente no está hecha para resistirla. En cualquier caso, perdió algo de tiempo mirando las estrellas distantes y luego se puso a pensar. Ahora que sus núcleos estaban nuevamente llenos de esencia, no le quedaba ninguna herramienta para medir el tiempo. Después de considerar sus opciones durante un rato, convocó la vista cruel y activó el encantamiento, espejo oscuro. Aunque no tenía enemigos con los que luchar en el cielo inferior, simplemente mantener el encantamiento activo iba a agotar su esencia de sombra. Sunny sentía que podría mantenerlo durante aproximadamente 2 horas seguidas. Después de que su reserva de esencia se redujo aproximadamente a la mitad, despidió la vista cruel y se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la tapa del diablo muerto. Cayendo en el vacío sin luz, Sunny inhaló profundamente y cerró los ojos. Luego, se concentró en el flujo de esencia a través de su cuerpo, sintiéndolo impregnar cada fibra de su ser. Dirigiéndolo hacia las bobinas de la serpiente del alma, sintió que su flujo se aceleraba y se ensanchaba. Al usar la sombra, iba a reponer toda la esencia gastada en aproximadamente un día. Esa iba a ser su forma de medir el tiempo a partir de ahora. Sunny exhaló,
Dirigió la esencia de la sombra hacia su mano izquierda y la concentró en su pulgar, luego en su dedo índice. Gracias a la serpiente del alma, su control sobre la esencia era mejor que el de la mayoría de los despertados. Sin embargo, aún era bastante rudimentario. Sunny sabía instintivamente cómo mejorar sus atributos físicos al gastarla, pero no era muy eficiente en cómo lo hacía. Para él, era cuestión de instinto, solo pensaba en hacer más fuerte su mano y la esencia fluía como un torrente para lograr el efecto deseado. Así es como todos los jóvenes despertados la utilizaban. Los verdaderos maestros, sin embargo, tenían un control mucho más intrincado de la esencia. Podían aislar cada músculo, cada nervio, cada hueso de su cuerpo y solo mejorar las partes que necesitaban para realizar una acción. Su gasto de esencia era más parecido a un goteo que a un torrente, pero lograba el mismo resultado. Por eso, entre dos despertados con una capacidad de núcleo de alma similar, uno podía luchar en su máximo poder físico durante mucho más tiempo. Ahora que Sunny no tenía nada más que hacer, decidió trabajar realmente en este aspecto del dominio sobre su propio cuerpo y alma. Por supuesto, ya había practicado el control de la esencia, pero entre la constante necesidad de cazar criaturas de pesadilla y el hecho de que la serpiente del alma servía como un reemplazo efectivo de meses de entrenamiento, no tanto como podría y debería haberlo hecho. Dirigiendo el flujo de esencia hacia su mano derecha, Sunny suspiró y pensó. Se acabaron las vacaciones. Pasaron 2 días más, o más bien, 2 ciclos de gastar esencia de sombra con la ayuda de la vista cruel y luego esperar a que se regenerara, que Sunny decidió contar como días. Pasó ese tiempo meditando mientras controlaba el flujo de la esencia a través de su cuerpo, durmiendo y sintiendo hambre. Ahora que Sunny estaba racionando su comida, volvió la sensación de hambre que había olvidado desde que se infectó con el hechizo de pesadilla. Incluso entonces, sus provisiones estaban a punto de agotarse. Solo le quedaban suficientes para 2 comidas escasas. Después de eso, Sunny tendría que pasar hambre o considerar abrir el cofre del tesoro nuevamente y masticar la carne cruda del diablo muerto. Ambas posibilidades parecían bastante sombrías. Sin embargo, lo que le preocupaba más eran las estrellas falsas y brillantes del cielo inferior. Ahora, estaba más o menos seguro de que estaban creciendo lentamente. Si no fuera por la conversación con la voz del vacío, nunca habría notado el sutil cambio. Pero después de ser alertado sobre su importancia y pasar mucho tiempo observando las estrellas, se había convencido de que la voz ya sea uno de los perdidos, una criatura de pesadilla que se hacía pasar por humano o simplemente una manifestación de su psique dañada, tenía razón. Se estaba acercando lentamente a las estrellas que arden en las profundidades más oscuras del abismo. Si tan solo la voz le hubiera dicho por qué, exactamente, las estrellas eran peligrosas. Afortunadamente, en el 7º día de su caída a través del cielo de abajo, la voz regresó. Sunny estaba comiendo su penúltima porción de comida con gravedad y mirando hacia la oscuridad, sintiendo que su mente tambaleaba al borde de la locura, cuando la voz resonó desde el vacío nuevamente. ¡Qué criatura tan curiosa eres! Oh, gracias a Dios. Sunny se atragantó con un trozo de carne seca, tomó un sorbo de agua de la fuente infinita para bajarlo y miró el vasto espacio vacío del cielo de abajo con una expresión sombría. ¿Dónde demonios has estado? La voz permaneció en silencio por un momento, luego respondió disculpándose. Hablar así me agota. Estaba recuperándome. Sunny frunció el ceño, tratando de obtener alguna información sobre la naturaleza del dueño de la agradable voz a partir de esta declaración, pero luego se rindió. Tenía muy pocas pistas para adivinar. Bueno, si estás a punto de desaparecer de nuevo durante unos días, al menos dime qué pasa con estas estrellas primero. ¿Por qué son tan peligrosas? El vacío vaciló. ¿No lo sabes? Sunny parpadeó. Por supuesto que no lo sé. ¿Por qué preguntaría si lo supiera? Cuando el vacío respondió unos momentos después, sonó ligeramente sorprendido. Bueno,
esas luces no son realmente estrellas. En realidad, son remanentes de las conflagraciones divinas. Sunny pensó en lo que acababa de escuchar, luego inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Divino, llama? ¿Qué? ¿Por qué ardería una llama divina en las profundidades del cielo inferior? La voz se rió. Luego, dijo con un poco de diversión. ¿Cómo crees que se formó el cielo inferior? Hace mucho tiempo, esto era una tierra hermosa y próspera, ¿sabes? La diversión desapareció de su voz, reemplazada por algo mucho más oscuro. Pero luego, su gobernante orgulloso provocó la ira del Señor de la Luz. El Señor, probablemente solo lo conoces como Dios del Sol, hizo caer su llama celestial sobre las tierras, destrozando la tierra y enterrando un fuego inextinguible debajo de ella. El vacío se volvió silencioso y luego suspiró. A lo largo de las eras, ese fuego devoró todo, la tierra, incluso la realidad misma. Todo lo que queda es este abismo vacío y los fragmentos remanentes de la llama divina que aún arde en lo profundo. Entonces, lamento decir esto, pero a menos que sepas cómo sobrevivir al calor abrasador del fuego celestial destructor, probablemente te quemarás hasta la muerte en unas pocas semanas. Capítulo 437. Nada, nada, nada. Sunny se quedó en silencio por unos momentos, pensando. Dios del Sol. Entonces, el gobernante de esta tierra había enfurecido a los dioses y uno de ellos derribó su reino. Podía imaginarlo, una vasta columna de llama blanca incandescente cayendo del cielo, perforando el suelo y haciendo que toda la región se fracture, sus fragmentos cayendo uno tras otro en el ardiente infierno de la llama divina. Bueno, no todos habían caído. Miró hacia arriba, preguntándose si las islas encadenadas fueron creadas para salvar a los ciudadanos del reino destruido de la aniquilación. Si es así, ese gobernante orgulloso no debía ser tan simple ella misma. ¿Quién sería lo suficientemente poderoso como para atreverse a resistir la ira de los dioses? ¿Y qué había hecho esa criatura para provocarla? Pero lo más importante, ¿cómo diablos sabía tanto la voz del vacío? Una expresión sutilmente sospechosa apareció en su rostro. ¿En serio? Esto es muy interesante. ¿Y cómo sabes todo esto exactamente? Sunny vaciló y luego añadió cautelosamente. ¿Tal vez tú tuviste algo que ver con ese gobernante orgulloso? La voz guardó silencio por un momento y luego estalló repentinamente en una risa sincera. ¡Oh, Dios mío! Ojalá. Sería grandioso, pero no, solo soy un despierto que ha estudiado las islas encadenadas, probablemente de la misma manera que tú las has estudiado en tus viajes. Las ruinas aquí están casi destruidas por el ciclo interminable del aplastamiento, pero si uno sabe dónde buscar, aún quedan algunas respuestas por encontrar. Sunny sonrió. Cierto, pero en realidad soy asistente de investigación para la Facultad de Supervivencia en la Naturaleza de la Academia, y sin embargo, nunca he visto ninguna de la información que posees en la base de datos. Con el nivel de acceso que tengo, eso es muy extraño, ¿no crees? La voz rió entre dientes. ¿Cómo se supone que debo informar mis hallazgos a la Academia? Ni siquiera puedo salir del reino de los sueños. Sunny parpadeó. Eso, en realidad, tenía mucho sentido. Más o menos. Perdido o no, un despierto aún tenía que sobrevivir de alguna manera en el reino de los sueños, por lo que seguramente vivirían en una de las ciudadelas. Probablemente. Entonces, no era como si no tuvieran contacto alguno con el mundo real, aunque solo fuera a través de los otros habitantes de su ciudadela. A menos que el dueño de la voz no fuera un perdido habitual. O le estuviera mintiendo a Sunny. O simplemente fuera un producto de su imaginación. Frunció el ceño. Por cierto, ¿dónde estás exactamente? No he escuchado una voz como la tuya en ningún lugar del santuario. Y he hablado con la mayoría de los despiertos allí al menos una vez. La voz persistió por un tiempo y luego respondió. No estoy en el santuario. ¿Qué se suponía que significaba eso? Había otra ciudadela en las islas encadenadas, el templo nocturno. Pero solo aquellos que sirven a valor tenían permitido anclarse allí.
Bueno, excepto Cassie y su corte. ¿El dueño de la voz tenía algo que ver con el gran clan Valor? Sunny levantó una ceja, ¿Entonces eres del templo nocturno? pero no hubo respuesta. Parecía que el misterioso joven con el que Sunny había estado hablando, si es que era real, una vez más había alcanzado su límite, poniendo fin a su conversación. Sunny suspiró. Juro por los dioses, esto es aún más molesto que cuando Effie me deja en visto. ¿Quién hubiera pensado que una voz del vacío podría ser más irritante que alguien que fue criado casi literalmente por lobos salvajes? Sin modales, sin decoro. Pronto, Sunny lamentó no haber hecho las preguntas necesarias a la voz. Tendría que ser más estratégico con sus palabras en el futuro. Sobrevivir al fuego celestial, sobrevivir al fuego celestial. Sunny miró las estrellas y sintió que se habían acercado aún más. ¿Cómo se suponía que resistiría el calor abrasador de la llama divina? ¿Podría esa llama quemar sombras? No tenía realmente una respuesta, pero sentía que al menos le sería perjudicial, incluso en su forma de sombra. Y luego, había un problema más inminente. La voz dijo que le tomaría a Sunny algunas semanas llegar a la capa del abismo que contenía las estrellas falsas, lo cual significaba que iba a estar muy hambriento cuando lo hiciera. Los humanos pueden sobrevivir una cantidad sorprendente de tiempo sin comida, pero eso tendría un gran costo en su cuerpo. Sunny no tenía idea de lo que iba a encontrar al otro lado del hilo dorado del destino, pero dudaba que fuera una cálida bienvenida. Tenía que estar listo para enfrentar el peligro, y estar hambriento y débil realmente no era una opción. Sunny se quedó un rato, luego miró hacia abajo, a la tapa del cofre del tesoro. ¿De verdad iba a tener que comer eso? Incluso sus sombras parecían disgustadas con la idea. Pero bueno, la comida era comida. ¿Verdad? Con un suspiro, Sunny invocó el cofre codicioso, sacó su última comida y la miró con pesar. Esta noche, nos deleitamos. Mañana, lloramos. Y probablemente vomitamos. Unos días después, las estrellas eran visiblemente más brillantes de lo que habían sido antes. La vista del vacío negro lleno de luces brillantes habría sido hermosa si no fuera por el terrible peligro que representaban. Sunny estaba sentado en el centro del cofre del tesoro en caída libre con una expresión extremadamente miserable en su rostro. Estaba pálido como la muerte y su barbilla estaba cubierta de sangre negra seca. Levantando un trozo de carne cruda de demonio hacia su boca, arrancó un pedazo con sus dientes y se obligó a masticar. Asqueroso, esto es tan asqueroso, ¿quién diría que extrañaría el sabor de la cintipasta algún día? Quizás debería simplemente morir de hambre, después de todo. Tan pronto como pensó eso, el vacío habló de nuevo de repente. Oh, dioses. ¿Realmente estás comiendo eso? Sunny miró fijamente hacia la oscuridad con odio, se tragó el trozo de carne imitadora y dijo con calma. Claro, ¿quieres probar? La voz dudó durante varios segundos, luego preguntó. ¿Lo estás comiendo crudo? Sunny apretó los dientes. Por supuesto que lo estoy comiendo crudo, idiota. ¿Cómo más se supone que debo comerlo? No tengo exactamente una cocina aquí. Luego, con una determinación furiosa, arrancó otro trozo de carne y lo masticó. Resultó que su rostro no había alcanzado su palidez máxima antes. Ahora, parecía no solo blanco, sino también un poco verde. El vacío suspiró. Luego, preguntó curiosamente. ¿No tienes miedo de envenenarte? Sunny gruñó. Tengo un estómago fuerte. De hecho, había considerado la posibilidad de sufrir un grave caso de intoxicación alimentaria al comer la carne corrupta del vil demonio. Sin embargo, como despertado, su sistema digestivo era mucho más fuerte que el de los humanos mundanos. Y además de eso, estaba el tejido de sangre. Así que juzgó que sus posibilidades de morir por comer el imitador eran bastante bajas. No importa cuán poético hubiera sido. Morir asfixiado con la carne de un demonio que mataste también lo sería. ¡Qué divertido!
Sunny se tragó la repugnante carne y dio un sorbo del manantial infinito. Unos momentos después, la voz preguntó: ¿Has pensado en una forma de sobrevivir a las llamas divinas? Miró su brazo roto y encogió los hombros. Consideré algunas. La voz parecía estar satisfecha al escuchar eso. Bien. Yo también lo he pensado. Capítulo 438. Príncipe de la nada. Sunny miró sospechosamente al vacío. Sí, ¿y por qué te preocupa tanto mi bienestar? La voz permaneció en silencio por un momento, luego respondió melancólicamente: No he hablado realmente con nadie en mucho, mucho tiempo. Sería una lástima encontrar finalmente a alguien con quien hablar, solo para que mueran pronto. ¿No crees? Ese tipo definitivamente no es solo un simple perdido. ¿Cuál es su trato, en realidad? ¿Es realmente humano o solo finge serlo? Sunny pensó por un momento, luego dijo: Supongo. Y ya que estamos en el tema, ¿cómo es exactamente que podemos hablar? Esperaba que la voz cambiara de tema o ignorara la pregunta, pero para su sorpresa, realmente respondió: No estoy realmente seguro. Esto nunca me ha sucedido antes. Después de un rato, agregó vacilante: ¿Has encontrado, tal vez, un pedazo de espejo roto en algún lugar? Algo hizo clic en la mente de Sunny. Espejo roto, bestia del espejo, bestiecita. La reflexión ascendida. El fragmento de espejo que la extraña criatura había dejado atrás todavía estaba dentro del cofre codicioso, manchado con su sangre. Mierda. Así que el dueño de la voz era el creador de la mortífera reflexión que Sunny había encontrado en el juicio. Eso le generó tantas preguntas como respuestas. Sin embargo, no podía pensar en ello en ese momento, porque la presión de la falla ya estaba aumentando en su mente, obligándolo a hablar. Ahora que lo mencionas, de hecho, encontré recientemente un pedazo de espejo roto. Con la palabra, bestiecita, escrita en él con la letra de un niño. La voz permaneció en silencio por un tiempo, luego preguntó en voz baja: ¿Oh? ¿Cómo exactamente lo encontraste? Sunny no respondió durante el mayor tiempo posible, luego habló a regañadientes: Ese fragmento de espejo fue dejado atrás por una poderosa criatura que maté. Lo llevé conmigo, pensando que podría resultar importante. Esta vez, la voz estuvo en silencio durante un tiempo especialmente largo. Cuando finalmente habló, había un indicio de angustia en ella. El dueño de la voz intentó con todas sus fuerzas suprimirla, pero su dolor parecía ser demasiado profundo como para no filtrarse ligeramente en sus palabras. Así que está muerto. Ya veo. Luego, volvió a caer en silencio. Sunny se tensó. Después de un rato, preguntó con cuidado: Tú, no te vas a enojar conmigo por matar a tu mascota, ¿verdad? Un suspiro profundo resonó desde el vacío. ¿Enojado, contigo? ¿Por qué me enojaría contigo? No tienes la culpa de lo que nos pasó. Sunny tembló, sospechando que quien o lo que sea que había sido responsable de que la bestia del espejo se separara de su creador y eventualmente muriera a manos de él, tenía mucha suerte de que el dueño de la voz se hubiera convertido en uno de los perdidos. Luego, preguntó con cautela: ¿Qué era exactamente, sin embargo? Nunca he visto una criatura así. La voz parecía más controlada cuando respondió después de unos largos momentos: Una manifestación de mi habilidad de aspecto. Una especie de eco, podrías decir. Lo creé cuando era solo un niño solitario. Estuvimos juntos durante mucho tiempo, antes de que ya no lo estuviéramos. Sunny inclinó la cabeza, luego frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir con un niño? ¿Un niño con una habilidad de aspecto? La voz rió amargamente. Ah, eso, tuve mi primera pesadilla cuando tenía 12 años. Es raro, pero a veces sucede. Sin embargo, pocos niños sobreviven a la prueba. Sunny parpadeó.
Ser enviado a la pesadilla a los 12 años, por supuesto que muy pocos sobreviven. Sabía que, en casos extremadamente raros, las personas infectadas por el hechizo estaban fuera del rango de edad habitual. La primera generación de los despertados lo había sido, por ejemplo. Y aún había casos de esta anomalía en la actualidad, aunque generalmente le sucedía a alguien mayor que la norma, no a alguien más joven. Y pensé que tenía mala suerte. Carraspeó y luego dijo incómodamente: Bueno, lamento mucho tu pérdida. Si te sirve de consuelo, la criatura intentó decir algo antes de morir. Nunca dejamos de buscar. Algo así. Sin embargo, la voz no respondió. Parecía que su dueño una vez más había gastado toda su esencia de alma, o lo que sea que le permitía comunicarse con Sunny, y ahora se había ido por otros días más. Sunny suspiró. Maldición, ni siquiera tuve tiempo de preguntarle cómo sobrevivir a las malditas estrellas. Más estratégico con cómo elegía sus palabras, maldita sea. Sunny pasó unos días más cayendo al vacío. En este punto, le costaba recordar cómo se sentía no estar cayendo. La oscuridad parecía eterna y omnipresente, como si siempre hubiera estado aquí, en su abrazo vacío, y toda su vida real fuera solo un extraño sueño. ¿Quizás lo era? No. No, no lo era. Estaba casi seguro. Cuando la voz regresó, el vacío había cambiado ligeramente. No solo las luces brillantes y distantes estaban ahora más cerca y más brillantes, sino que también parecía que el aire se estaba calentando. Sunny estaba en su lugar habitual, sentado con las piernas cruzadas en el centro del cofre del tesoro y entrenando para controlar mejor el flujo de la esencia de sombra. En la superficie de la tapa cerca de él había un arco largo oscuro y un carcaj de flechas negras. ¿Practicas tiro con arco? Sunny abrió los ojos y miró hacia la oscuridad, luego encogió los hombros. No realmente, pero espero aprender un poco pronto. Hizo una mueca y señaló su brazo roto. Necesito 2 manos funcionales antes de poder hacerlo, sin embargo. El arco y el carcaj de flechas eran los mismos que había confiado a Zen antes. Ambos recuerdos eran ascendidos, pero solo de la primera categoría. Los encantamientos del arco lo hacían increíblemente fuerte y resistente, mientras que el único encantamiento que poseían las flechas era que venían en un carcaj completo en lugar de uno solo. Su brazo roto, mientras tanto, se estaba curando. Ya podía mover los dedos, pero el proceso estaba lejos de terminar. Estaba a medio camino, aunque Sunny se curaba mucho más rápido que los humanos comunes, e incluso que otros despertados. Estaba seguro de que en otra semana más o menos, podría quitarse la férula y empuñar el arco negro. La voz persistió, luego dijo: No tuvimos tiempo de discutir las llamas divinas la última vez. Sunny asintió. En efecto. Entonces, recordó algo y preguntó: Oh, por cierto, ¿cómo te llamo? ¿Tienes un nombre? Es un poco incómodo seguir pensando en ti simplemente como la voz. La voz rió. ¿Un nombre? Solía tener un nombre, supongo. Sunny suspiró. Sí, bueno, ¿cuál es? El vacío persistió por un momento, luego respondió con diversión: Mordred. O, más bien, Príncipe Mordred, supongo. Sunny abrió y cerró la boca un par de veces, luego preguntó con sospecha en su voz. ¿Príncipe? ¿De qué eres príncipe? Mordred rió. Nada. Soy un príncipe de la nada. Nada en absoluto. Capítulo 439. Hacer o morir. Sunny miró fijamente hacia la oscuridad con una expresión incrédula, luego encogió los hombros. Claro, lo que sea. Encantado de conocerte, Su Alteza. Me llamo Sonles, por cierto. Lamentablemente, sin título. En silencio, sin embargo, pensó. ¿El joven príncipe que el Dreamspawn se llevó? Ajeno a sus sospechas, Mordred vaciló y luego preguntó cortésmente. Sanles, qué nombre tan inusual. Sunny hizo una mueca.
Sí, mi madre tenía, pensándolo bien, olvídalo. ¿Vas a contarme sobre la llama divina o no? El príncipe de la nada guardó silencio por un momento y luego dijo: No hay mucho que contar. El calor de esas llamas es absolutamente mortal. A menos que tengas alguna forma de volar, estás en serios problemas. Lo cual, supongo, no tienes, de lo contrario, no estarías en esta situación desde el principio. ¿Verdad? Bueno, no se puede discutir con una lógica sólida, supongo. Sunny suspiró. Puedo controlar la dirección de la caída, pero sí, no hay un vuelo real. Vaciló y luego añadió a regañadientes: Por lo que vale, mi habilidad de aspecto me permite volverse incorpóreo, así como teletransportarme a distancias cortas. Realmente no quería compartir los detalles de sus poderes con el príncipe misterioso, pero actualmente no había otra opción. Mordred obviamente sabía más sobre el cielo inferior que Sunny, por lo que su consejo era vital. El príncipe perdido pensó por unos momentos y luego dijo: Volverse incorpóreo ayudará contra ser cocinado por el calor, pero no te salvará de la llama divina en sí. Sin embargo, no todo está perdido. Aunque no puedas volar, tienes cierta movilidad. Con algo de suerte, podrías esquivar las conflagraciones. Sunny miró hacia la oscuridad con una expresión resentida. Eso ya lo descubrí por mí mismo. Dime algo que no sepa, genio. El vacío se rió entre dientes. Está bien. Pero solo porque lo pediste amablemente. Luego, desapareció. La cara de Sunny se contrajo. Maldición, se ha ido de nuevo. Pero un segundo después, la voz de Mordred resonó repentinamente desde la oscuridad. No, no. Aún hay tiempo. Solo estaba pensando. Estuvo en silencio por unos momentos y luego dijo vacilante: En realidad, hay un camino a través de la llama divina. Una grieta vacía en el tapiz de estrellas donde no queda nada de ella. Si la encuentras, podrías sobrevivir. Aunque le resultaba difícil controlar sus emociones en estos días, Sunny hizo todo lo posible por reprimir la ira desplazada y calmarse. Cuando habló, su voz sonó casi tranquila. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué tan lejos estoy de esta grieta entonces? Mordred suspiró. ¿Cómo lo sabría? No es como si supiera exactamente dónde estás. Además, nunca había logrado encontrar la grieta yo mismo. El cielo de abajo es vasto y mortal, después de todo. Así que él también estaba explorando este abismo. ¿Por qué? ¿Qué hay allá afuera, más allá de las estrellas falsas? Sunny inclinó la cabeza y preguntó cautelosamente. Si nunca lo encontraste, ¿cómo sabes que está ahí? El vacío permaneció en silencio por un tiempo. Después de un rato, cuando Mordred habló de nuevo, su voz sonaba distante y débil. La lágrima debería estar en algún lugar cerca de la lágrima. Creo. Con eso, Sunny sintió que estaba solo en la oscuridad nuevamente. Esta vez, el misterioso príncipe había desaparecido de verdad. Se quedó inmóvil por un rato, mirando hacia la nada infinita del cielo de abajo. Cerca de la lágrima. El hilo del destino, también, apuntaba hacia la lágrima. Hacia algún lugar muy cerca de su centro. Si la grieta en el campo aniquilador de las llamas divinas tenía algo que ver con el hilo dorado, entonces Sunny tenía muchas más posibilidades de encontrar el camino a través de las estrellas despiadadas que Mordred había tenido. Ya lo había medio encontrado, en realidad. Mirando hacia abajo, Sunny suspiró y cerró los ojos de nuevo, volviendo a la rutina interminable de circular la esencia de sombra por su cuerpo. Pasaban los días. Cuanto más cerca estaba Sunny de las estrellas aniquiladoras, más tranquilo se volvía. Ahora que el peligro mortal se acercaba, su mente no tenía tiempo ni razón para destruirse lentamente. La absoluta nada del vacío que la había asaltado, también, ahora era mucho menos vacía. No solo estaba llena de amenaza, sino también de calor y luz. Y sombras. Sunny había desechado los elementos de cuero del sudario del titiritero y deshizo las bandas de su prenda superior.
Desnudo hasta la cintura, meditaba en la oscuridad, la serpiente del alma enroscándose alrededor de su cuerpo pálido y ágil. Debido a la dieta áspera de solo comer la carne venenosa de un diablo muerto, prácticamente no le quedaba grasa. Su piel lucía un poco febril y tirante sobre sus músculos delgados, creando una imagen espléndida pero un poco perturbadora. Su brazo roto casi había sanado, así que se quitó la férula y pasaba algún tiempo cada día haciendo ejercicios simples para recuperar su fuerza anterior. Sin embargo, tenía que tener cuidado de no esforzarlo demasiado pronto. El plan de cómo sobrevivir al campo de estrellas se estaba formando lentamente en su mente. Sin importar el resultado, Sunny no iba a rendirse sin hacer todo lo posible por sobrevivir. Su confianza se vio reforzada en cierta medida por el hecho de que, muy probablemente, había descubierto la grieta de la que Mordred le había hablado. Siguiendo la dirección del hilo dorado del destino que prácticamente se había grabado en su mente, Sunny estudió un grupo particular de estrellas durante una semana entera antes de finalmente notar algo que parecía ser una pequeña brecha, casi imperceptible, en el vasto tapiz de innumerables luces brillantes. Confiando en su juicio, invocó el ala oscura y la usó para empujar el cofre del tesoro hacia ese grupo en particular. Afortunadamente, ya no estaba demasiado lejos de él, muy probablemente porque había estado tratando de seguir el hilo dorado desde el principio de su caída. A medida que pasaban unos días más y las estrellas se volvían aún más grandes, Sunny se volvía más o menos seguro de que la pequeña brecha estaba, de hecho, allí. También había crecido un poco más. Sin embargo, lo que no estaba seguro era de su capacidad para alcanzar la grieta sin ser incinerado por el calor aniquilador de la llama divina. El campo de estrellas falsas era vasto y la grieta era diminuta en comparación. A la velocidad a la que caía, sería demasiado fácil pasar de largo. ¿Pero qué otra opción tenía? Hacerlo o morir. Bueno, ¿cuándo había sido diferente alguna vez? Capítulo 440, Estrellas despiadadas. Después de más de 3 semanas cayendo hacia el cielo inferior, al menos eso pensaba Sunny, suspiró y se puso de pie, equilibrándose sobre el cofre del tesoro que se balanceaba peligrosamente. Su cabello estaba mojado de sudor y su piel brillaba bajo la intensa luz blanca de las estrellas que se acercaban. En este punto, ya no parecían puntos blancos en la oscuridad infinita del abismo. En cambio, cada una tenía el tamaño de un puño, rodeada por un halo furioso y cegador. El calor que impregnaba el vacío era sofocante. Sunny miró hacia abajo, al océano de llamas blancas debajo de él. Si esto era lo que quedaba del infierno de fuego celestial después de miles de años ardiendo en un vacío, se estremeció al imaginar cómo debió haber sido justo después de que el martillo del castigo divino cayera sobre la antigua tierra. Su mirada estaba fija en un pequeño espacio vacío entre varias estrellas radiantes. La grieta. Este era su objetivo. Mientras Sunny miraba sombríamente el pequeño parche de vacío en medio del vasto campo de llamas, el vacío habló de repente. ¿Tienes? ¿Es eso? ¿Qué gran tatuaje tienes? Sunny miró a la oscuridad, luego encogió los hombros. ¿Y qué hay de ello? Mordred se quedó unos momentos, como si no supiera qué decir, luego preguntó con diversión. Sin Sol, ¿estás seguro de que eres un asistente de investigación? Sunny sonrió. Por supuesto que sí. ¿Sabes cuántos puntos de contribución me dan cada mes? Escribí algunas palabras sobre esto y aquello, y eso me compró una casa. Una casa entera. Tal vez ser investigador no sea tan genial como ser príncipe, pero sigue siendo un buen trabajo, con todo el respeto, por supuesto. Su Alteza. El vacío se rió. Eres una persona tan interesante. Sunny miró al vacío con expresión incrédula. Tú también eres un enigma, ¿no es así? Mordred permaneció en silencio por un momento, luego preguntó. ¿Estás listo para lo que está por venir? En lugar de responder, Sunny señaló hacia el océano de estrellas implacables. Mira allí. Cuando el príncipe perdido habló, su voz sonaba extrañamente arrepentida.
No puedo ver muy bien. ¿Qué es? Oh, cierto. Sunny dudó unos segundos, luego dijo. Creo que encontré la grieta de la que me hablaste. Mordred preguntó sorprendido en su voz. ¿En serio? ¿La encontraste? Sunny encogió los hombros. Veremos. Dijiste que debería estar en algún lugar debajo de la lágrima, ¿verdad? Dado que caí justo en la lágrima, hay una posibilidad de que tenga razón. El vacío persistió, luego dijo en un tono sombrío. ¿Y si no lo estás? Sunny sonrió. Entonces ha sido un placer conocerte. De todos modos, ¿hay algo más que quieras decirme antes de irte? Dudo que tengamos la oportunidad de hablar de nuevo antes de que llegue a las estrellas. Mordred pensó unos segundos, luego dijo. Puede que no pueda alcanzarte en absoluto después de eso. Entonces, ¿buena suerte? Sunny levantó una ceja. ¿En serio? La voz del vacío respondió después de una larga pausa. Sí. ¿Por qué? Él negó con la cabeza. Nada, en realidad, solo pensé que estás atrapado en algún lugar allá afuera, más allá de las estrellas. Mordred se rió entre dientes. No. Estoy atrapado en otro lugar. Su voz se volvió extrañamente distante. Luego, un susurro casi inaudible llegó a los oídos de Sunny. Espero sobrevivir, sin sol. Luego, el príncipe perdido desapareció, dejando a Sunny solo en la oscuridad una vez más. Suspiró. Yo también. Espero sobrevivir, también. Después de que Mordred desapareció, Sunny esperó un poco y luego rompió la regla que se había impuesto por segunda vez desde que comenzó esta expedición. Convocó otro recuerdo que solo debería estar vinculado a Mangrel. El manto del inframundo. La intrincada armadura de Ónice se tejió a sí misma a partir de chispas de oscuridad y lo cubrió de pies a cabeza. Sunny no estaba acostumbrado a llevar el casco cerrado, ya que normalmente usaba la máscara del tejedor en su lugar, pero no era incómodo. Sin embargo, su campo de visión se volvió ligeramente restringido. Con suerte, nadie podrá verme tan adentrado en el abismo. Aquí, en el cielo inferior, sentía como si nadie, ni siquiera aquellos que estaban sintonizados con las revelaciones, pudieran adentrarse en sus secretos y descubrir algo sobre ellos. La única excepción a la regla era el príncipe de la nada mismo. Pero ahora se había ido. El manto poseía dos encantamientos que probablemente resultarían extremadamente útiles pronto. El rasgo, inquebrantable, de la armadura la dotaba de una alta resistencia contra varios tipos de daño elemental, incluido el fuego. Solo segundos después de ponérsela, Sunny sintió que el calor sofocante retrocedía, reemplazado por una agradable frescura. ¿Cuánto tiempo duraría esa frescura? No lo sabía. El encantamiento, piedra viva, por otro lado, permitía que el manto del inframundo se reparara mientras se llevaba puesto. Este rasgo entraría en juego más tarde, ayudando a Sunny a protegerse incluso después de que la llama divina se volviera lo suficientemente intensa como para dañar la armadura de Ónice. Después de eso, Sunny convocó el arco largo oscuro y el carcaj de flechas negras. A estas alturas, su mano se había recuperado lo suficiente como para poder tensar el poderoso arco, solo esperaba no tener que hacerlo. Finalmente, convocó la mirada cruel y la sujetó a su cinturón. Todas las preparaciones estaban ahora hechas. Mirando hacia abajo a través de la estrecha rendija del visor, Sunny suspiró. Ahora, todo dependía de su resistencia, suerte y de cuán profundos eran sus reservas de esencia de sombra. En la oscuridad desolada del vacío, más profundo de lo que incluso los recuerdos de un cielo azul podían alcanzar, un cofre del tesoro agrietado caía en picada hacia un océano de llamas blancas abrasadoras. Su parte inferior estaba bañada en la luz furiosa, mientras que su tapa se ahogaba en la más profunda de las sombras. De humeante madero surgían lentamente volutas de humo, y las tiras de hierro que lo reforzaban comenzaban a brillar lentamente mientras se volvían naranjas. Sunny,
que se había convertido en una sombra y se escondía una vez más en la tapa del diablo muerto, se sentía bien, por ahora. Hasta que el cofre del tesoro fuera destruido, estaba protegido de tocar directamente la luz de la llama divina. Pero, ¿cuánto tiempo duraría el cadáver del mímico? Estaba pensando en algo más, algo mucho más terrible. La grieta, la maldita grieta. La voy a extrañar. Capítulo 441, Océano de llamas. Sunny casi logró dirigir su caída interminable hacia el pequeño espacio entre las conflagraciones restantes de la llama divina, pero en esa escala increíble, incluso el error más pequeño estaba destinado a llevarlo a muchos kilómetros de distancia de su objetivo. Un error que inevitablemente había cometido, ya que no había lecciones sobre cómo navegar en el vacío eterno, especialmente sin ninguna herramienta excepto sus propios ojos. Maldición. Justo debajo de él se acercaba rápidamente un océano de luz, calor y fuego que lo aniquilaría. Las conflagraciones en sí eran bastante pequeñas, no más grandes que una docena de metros de diámetro, y estaban dispersas caóticamente en el vacío a una considerable distancia entre sí. Cada una parecía un orbe furioso y ondulante de llamas blancas danzantes. Sin embargo, el espacio entre ellas no era seguro. Estaba impregnado de un calor inmolador que nada podía resistir, al menos nada que Sunny tuviera a su disposición. A medida que la madera adamántica del cofre del tesoro comenzaba a prender fuego lentamente, dudó, luego miró la oscuridad vacía de la grieta distante en el océano de luz. Ya sea por accidente o por diseño, había un punto en el campo de estrellas falsas donde no quedaban conflagraciones. Se había abierto una brecha aproximadamente circular a través de ellas, prometiéndole un paso seguro. Pero ¿cómo se suponía que debía llegar allí? Si Sunny saltara del cofre en caída libre en este momento, probablemente podría planear hasta la grieta, la distancia era la justa. Sin embargo, estaba bastante seguro de que el ala oscura se convertiría instantáneamente en cenizas por el terrible calor de los vestigios restantes de la llama divina. Sin mencionar que él mismo probablemente se cocinaría por completo dentro del manto del inframundo si permaneciera corpóreo durante tanto tiempo. Con un suspiro mental, Sunny abandonó el abrazo reconfortante de las sombras. Apareció una figura arrodillada con una armadura de ónice intrincada en la tapa del cofre del tesoro humeante. Arr. A pesar de la protección del encantamiento, inquebrantable, el aire que respiraba era escaso y abrasadoramente caliente. Casi se sentía como si estuviera inhalando fuego. Aparte de eso, sin embargo, el manto del inframundo hacía un buen trabajo manteniendo el calor a raya, y sin embargo, Sunny podía sentir que comenzaba a hacerse más cálido lentamente. No tenía mucho tiempo. Poniéndose de pie, levantó el arco oscuro y largo, encajó una flecha en su cuerda y apretó los dientes. Luego, enviando un delgado hilo de esencia a los músculos de su hombro y espalda, esforzó su cuerpo y tensó el poderoso arco. Se sentía como si estuviera levantando una montaña. ¿Cómo demonios hace Saint que parezca fácil? Sintiendo que sus músculos temblaban, Sunny apuntó hacia la grieta y dudó por un segundo. Después de hacer esto, no habría vuelta atrás. ¿A qué hay que volver, tonto? ¿No estás cansado de ese maldito cofre? Relajando su mano, soltó la cuerda. La flecha negra voló hacia la oscuridad con una velocidad increíble, instantáneamente iluminada por un resplandor cegador. Era extraño, el vacío ahora estaba lleno de luz, pero sin nada que la reflejara, el cielo abajo seguía pareciendo negro y vacío. Solo cuando algo entraba en el vacío, la luz se hacía visible. Sunny sintió que el cofre se balanceaba y luchó por mantener el equilibrio. Un par de momentos después, las plumas de la flecha de repente se incendiaron y se quemaron. Sin embargo, eso no afectó mucho su vuelo. La flecha atravesó la oscuridad y se convirtió en una chispa distante, cubriendo casi 1 kilómetro en solo unos segundos. Luego, sin embargo, se desaceleró considerablemente y su asta de madera comenzó a arder. Era hora de moverse.
Mientras Sunny sentía el fuego lamiendo sus grebas, contuvo la respiración y usó el paso de las sombras. La flecha que había enviado volando en dirección a la grieta estaba envuelta en una de sus sombras. A medida que la sombra se desplegaba desde el asta en ignición, Sunny salió de ella como si fuera lanzado desde una gigantesca onda. Tan pronto como salió de la sombra, ésta se envolvió instantáneamente alrededor de su cuerpo y luego se deslizó hacia el carcaj. Maldición. Sunny se encontró volando a través de la oscuridad sin nada que lo sostuviera o lo protegiera de estar expuesto directamente a la radiante inmolación. El manto del inframundo de repente brilló en la torrente de luz, creciendo instantáneamente considerablemente más cálido. Aún no quemaba su piel, pero sospechaba que no quedaba mucho tiempo antes de que eso sucediera. Especialmente porque su impulso no solo era horizontal, sino también vertical, y se estaba volviendo más así con cada momento. Todavía estaba cayendo hacia el océano de llamas, acercándose a él a una velocidad aterradora. Cuanto más cerca llegaba, más devastador se volvería el calor. Girando mientras caía para orientarse en el vacío, Sunny encajó otra flecha y volvió a tensar el arco. Esta vez, era considerablemente más difícil, ya que no tenía nada en que apoyarse y tenía que confiar únicamente en la fuerza de sus brazos y hombros. Justo en los pocos segundos que le había tomado tensar el arco, el calor se volvió mucho más destructivo. Otra flecha voló hacia la oscuridad y varios segundos después, utilizó el paso de las sombras nuevamente, apareciendo casi 2 kilómetros más cerca de la grieta. Aunque todavía estaba bastante lejos. Maldiciones. Sunny voló a través de la oscuridad devastadora y luchó por colocar otra flecha. La superficie negra brillante del manto del inframundo comenzaba a brillar, volviéndose lentamente incandescente. Aunque por dentro todavía estaba bien. Por ahora. Aunque un poco caliente. Otra flecha desapareció en la oscuridad y Sunny saltó a través de las sombras nuevamente. Esta vez, el salto consumió prácticamente toda su esencia de sombra restante. Lo poco que quedaba no sería suficiente para repetir el proceso por cuarta vez. Sin embargo, tal vez, solo tal vez, no tendría que hacerlo. Después de usar el paso de las sombras 3 veces seguidas y convertir parte de su impulso vertical en uno horizontal con cada salto, Sunny ahora caía en picada diagonal a través del vacío, aparentemente hacia el borde mismo de la grieta. ¿Lo lograré? ¿Lo lograré? Incluso si lo lograra, sería muy, muy ajustado. La cuerda del arco de repente se incendió y se rompió con un fuerte sonido. Despidiendo tanto el arco como el carcaj, Sunny envió ambas sombras para reforzar el manto del inframundo y extendió sus brazos y piernas hacia los lados. Estaba tratando de crear la mayor superficie posible para aprovechar la resistencia del aire a su favor. Estaba familiarizado con todo tipo de caídas y planeos gracias al uso frecuente del ala oscura, así que esto no era algo nuevo para él. Aunque, admitido, nunca lo había hecho con una armadura pesada. Hablando de eso, Sunny vaciló, luego dirigió parte de su esencia restante hacia el manto del inframundo para activar el encantamiento, pluma de la verdad, y hacer que la armadura fuera lo más ligera posible. Luego, todo lo que podía hacer era soportar el creciente calor y esperar y observar cómo tanto el océano de llamas devastadoras como el círculo de oscuridad salvadora se acercaban a él a una velocidad tremenda. Ahora su vida dependía únicamente de cuál de los dos lo iba a engullir primero.